y vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos, déjenme iniciar el en vivo, el Facebook. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante porque elegimos un caso clínico de nuestros casos que tuvimos en la especialidad. Eh, Ahora nos van a hablar un poco sobre la especialidad de farmacia clínica y hospitalaria. Nuestros egresados ya son casi especialistas, creo que están en trámites de hacer examen o trabajo de titulación, pero estamos muy contentos de que hayan optado por este viacrucis que pasaron el año pasado, que literal, muchos trabajan y estudian, y entonces es loable todo el esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? Vamos a irlos presentando. Tengo problema para iniciar el en vivo. Yo creo que lo vamos a tener que poner después, porque si no, no se va a poder. Tengo el honor de presentar a la profesora Guadalupe Labra Alvarado, Hola, buenas. mejor conocida como Lu, más sencillo. Ella es QFB por la Universidad Autónoma de Querétaro. Perdónenme que no me aprenda todos los Está bien. títulos, ya no nos pusimos de acuerdo para eso, pero me da mucho gusto que estés aquí. Es mi colega de clase, somos compañeras de dar los cursos pasados de la materia de temas selectos de farmacia oncológica, y yo he aprendido mucho de ella. Ella está en la parte clínica, está revisando expedientes y bueno, toda la parte de farmacia clínica en pacientes oncológicos en el Centro Médico ABC. Entonces es muchísimo orgullo, doble orgullo, ¿verdad? Porque somos colegas de la UNAM y fuimos en un momento colegas del Centro Médico ABC. Así que muchas gracias por coordinar esta sesión con nuestros queridos alumnos, y bueno, ya son especialistas, casi especialistas, así que es un gusto que Gracias. estés aquí. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Y bueno, me voy a permitir también presentarles a Jenny. Perdón, ¿eres licenciada o QFB en farmacia? QFB. QFB, Jennifer Joana Saavedra. Ella actualmente trabaja en un centro médico privado, en Hospital, creo que Ángeles, me acuerdo. Y bueno, pues tomó también la materia de temas selectos de farmacia oncológica. ¿Algo más que quieras agregar, Jenny? ¿Por qué te gustó la materia o por qué la odiaste? No, no la odié. De hecho, me gustó. Principalmente la tomé porque pues no, yo no tenía noción nada en este aspecto de medicamentos oncológicos y de pacientes oncológicos. Entonces, digo, finalmente en la práctica diaria pues llegamos a ver este tipo de pacientes y pues como quería aprender más en este aspecto pues para poder ayudar a los pacientes que pues ya podemos llegar a ver a diario. Y no la odié, me gustó mucho porque aprendí mucho. Ah, muy bien. Súper bien. Y muchas gracias, Jenny, por estar aquí. Tenemos a la QFB Denise Ibarra Martínez. Ella es egresada de Facultad de Química, ¿verdad, Denise? Y bueno, hizo la especialización y actualmente trabaja en un instituto, no sé si quieras que lo digamos, Denise, ¿sí? En el Sí, no Instituto hay problema. Nacional de Pediatría, y bueno, pues ahí portando la bandera UNAM con mucho orgullo en el servicio de farmacia. Y por último, pero no menos importante, les presenta Didier. ¿Eres QFB o licenciado en farmacia? Perdóname. QFB. QFB. Ah, bueno, todos QFB. Didier también destacado alumno de la materia de temas selectos de farmacia oncológica en la especialización. Y bueno, orgullosamente ahora ABC, porque
pues tuve la oportunidad de entrar al hospital en el campus Santa Fe. Entonces, como ven, pues todos ellos tienen experiencia en hospital y bueno, en cuanto a la clase, estuvimos viendo algunos casos y el día de hoy, coordinados por la profesora Lu Labra, nos van a presentar un caso sobre el linfoma no Hodgkin. Muchas gracias por su apoyo y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Les cedo la palabra. Ya se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. La siguiente, por favor. Bien, este es el objetivo de esta sesión, el cual es realizar una revisión de la farmacoterapia de un paciente con linfoma no Hodgkin, identificando desde el punto de vista farmacéutico los errores de medicación y con base a ello realizar las recomendaciones que permitan optimizar dicha terapia. Para poder iniciar, vamos a presentar a nuestro paciente. Se trata de un paciente masculino de 36 años de edad, con un peso de 69.6 kilogramos y 173 centímetros, con antecedentes de VIH C3, diagnosticado en el año 2019, con un índice tabáquico menor a 10 y un alcoholismo social. En cuanto a alergias, estas se refieren negadas, y cuando se hizo la conciliación de medicamentos, se identificó que el paciente tenía prescrito abacavir, lamivudina y dolutegravir, que estos se encontraban prescritos debido a la infección por VIH que ya presentaba. Les vamos a platicar un poco acerca de la historia clínica de este paciente. En julio de 2019, nuestro paciente inicia con una oclusión intestinal del 100% y se identifica una lesión tumoral e inicia protocolo de estudio. El diagnóstico que en ese momento se le da al paciente es un linfoma de no Hodgkin de células grandes B en un estadio 4A, con un IPI de 3 puntos alto, más una progresión a colon, riñón y hueso. Para el mes de agosto de 2019 se identifica una infección de tejidos blandos, más sífilis e hipomagnesemia. Aquí se inicia tratamiento antibiótico y reinicia el tratamiento antirretroviral que antes ya tenía nuestro paciente. Para el 25 de agosto de este año inicia abordaje de la enfermedad oncológica con una preinducción de metotrexato. Aquí se le prescriban al paciente una dosis única de 30 miligramos por metro cuadrado. Continúa para el 26 de agosto del 2019. Este paciente presenta datos de síndrome de lisis tumoral con unos valores de laboratorio de urato de 16 miligramos por decilitro, de fósforo de 16.1 y una creatinina de 4.17 miligramos por decilitro. Es por eso que inicia un tratamiento con allopurinol de 300 miligramos cada 24 horas y una hiperhidratación. Para el 30 de agosto del 2019 se encuentra la persistencia de una lesión renal aguda. Sin embargo, el síndrome de lisis tumoral ya se encuentra resuelto. Aquí nuestro paciente presenta urosepsis, por lo cual se inició Bactrim a una dosis de 160 por 800 miligramos 3 veces por semana. Aquí, debido a esta urosepsis, se retrasa el inicio del esquema de inducción, pero ya una vez resuelto, para el 5 de septiembre de 2019, se inicia el abordaje de la enfermedad oncológica y se le prescribe un esquema de inducción con R-CHOP. Aquí, nuestro paciente ya presenta valores de una tasa de filtrado glomerular de 51.3 mililitros por minuto, urato de 3.1 miligramos por decilitro, y se le ajusta el allopurinol a una dosis de 30 miligramos, pero ya cada 24 horas.
Para iniciar el análisis de nuestro paciente, vamos a iniciar hablando acerca del linfoma de no-Hodgkin. Estos linfomas de no-Hodgkin son un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que pueden ser originados en linfocitos B, T y NK. Los linfomas de células B van a abarcar aproximadamente el 90% de los diagnósticos de este linfoma, seguidos de los linfomas de células T, que se tiene aproximadamente un 10%, y los linfomas de las células NK se presentan en menos del 1% de los pacientes que son diagnosticados con este linfoma. Para efectos de este caso, vamos a enfocarnos en los linfocitos B, en el linfoma de células B grandes. Esta es como les mencionaba, esta es la forma más frecuente del linfoma y es una forma agresiva de este linfoma que va a involucrar a otros órganos, además de los ganglios linfáticos. Aquí en esta tabla les mostramos la clasificación de Ann Arbor. Esta clasificación nos va a tomar en cuenta 4 estadios. Principalmente, el estadio 1 lo podemos también ver como un estadio inicial. El estadio 2 va a ser una enfermedad localmente avanzada. El estadio 3 es una enfermedad ya avanzada y el estadio 4 ya se considera una enfermedad ya diseminada. Esta, a su vez, se va a subdividir en A y B. Aquí podemos ver que la subdivisión A es aquella que va a tener ausencia de síntomas B. Y la B, los síntomas que vamos a encontrar en esta subdivisión va a ser pérdida de peso inexplicable mayor al 10% en 6 meses, fiebre mayor a 38 grados centígrados, también inexplicable, persistente o recurrente, así como sudoración nocturna masiva. Como podemos ver, nuestro paciente se encontraba ya en un estadio 4A. Es un paciente que ya tenía la progresión a colon, riñón y hueso. También es importante que hablemos un poco acerca del índice pronóstico internacional. Este índice va a agrupar una serie de factores pronósticos que nos va a permitir predecir la probable evolución clínica de este linfoma. Es un sistema de estadificación que ha permitido determinar ciertas características clínicas, de imagen y de laboratorio. Va a considerar algunas variables, como puede ser la edad mayor a 60 años, el estado funcional del paciente. Aquí va a tomar en cuenta la escala de Koch. Se van a ir dando un punto por cada una de estas variables que se cumplan. Aquí, por ejemplo, en el estado funcional, si nuestro paciente es clasificado en una escala de Koch mayor a 2, se le va a dar el punto. También, en cuanto a los valores de HL, si los valores están elevados, también va a sumar puntos. Un estadio clínico avanzado va a tomar en cuenta la clasificación que antes se mencionó, Ann Arbor. Si va a estar en un estadio 3 o 4, se le va a dar un puntaje, así como una infiltración extraganglionar por el linfoma. Aquí podemos ver que nuestro paciente cumplió con 3 puntos. Aquí en esta imagen pueden ver que los 3 puntos están dados al 60% de supervivencia de progresión y el 78% de supervivencia general. En estas gráficas les mostramos la epidemiología del linfoma de no-Hodgkin. En la gráfica del lado izquierdo podemos verla a nivel mundial, que se sitúa en cuanto al diagnóstico, en número de casos en 2020 en ambos sexos de todas las edades, se sitúa en el número 11. Y en el lado derecho tenemos una gráfica que nos va a mencionar en México, igual en 2020, para hombres de todas las edades, se diagnosticaron 4,100 casos de este linfoma. En cuanto a los factores de riesgo,
podemos decir que un factor de riesgo va a ser todo aquello que esté vinculado a la probabilidad de padecer una enfermedad, como el cáncer en este caso. Los distintos tipos de cáncer van a tener diferentes factores de riesgo. Algunos van a estar asociados por ejemplo, a fumar, y estos van a poderse cambiar. Sin embargo, algunos otros factores de riesgo no vamos a poder cambiarlos. Para el linfoma de No-Hodgkin específicamente, tenemos estos factores como es la edad. Se dice que para personas mayores a 60 años pueden tener la predisposición a presentar el linfoma de No-Hodgkin, así como la incidencia según el sexo. Se dice que también es mayor la incidencia en hombres que en mujeres, aunque aún se desconoce bien cuáles son las razones de que suceda esto. En cuanto a la raza, grupo étnico y geografía, también se tienen estudios que las personas de raza blanca tienen más probabilidades de padecer linfoma de No-Hodgkin en comparación con personas de raza negra o de raza oriental. En cuanto a la historia familiar, el tener un familiar de primer grado, ya sea padre, madre, hijo, un hermano, con linfoma de No-Hodgkin, también va a aumentar el riesgo de padecerlo. La exposición a ciertos químicos y medicamentos, algunos estudios también han indicado que ciertos químicos como el benceno y ciertos herbicidas e insecticidas pueden estar asociados a un mayor riesgo de presentar este linfoma. En la exposición a radiación, hay estudios en cuanto a los sobrevivientes a radiaciones o accidentes en reactores nucleares presentaron un mayor riesgo de presentar varios tipos de cáncer, y uno de estos cáncer es el linfoma de No-Hodgkin, también como la leucemia o cáncer de tiroides. El tener un sistema inmunitario debilitado también es una predisposición a presentar este tipo de cáncer, es decir, también las personas que presentan el virus de la inmunodeficiencia humana pueden ser una predisposición, así como enfermedades autoinmunes. Algunas enfermedades como la artritis reumatoide o la lupus eritematosa sistémica. También para pacientes que tomen medicamentos o que se les tengan prescritos medicamentos que supriman el sistema inmunitario. En cuanto al peso corporal, también pacientes que tengan sobrepeso y obesidad podrían aumentar el riesgo de presentar este tipo de cáncer, así como algunas otras infecciones, como puede ser la infección del virus del herpes humano, así como la infección del Epstein-Barr. Y aquí en esta lámina vamos a colocar cuáles son los factores de riesgo que presentó nuestro paciente para este diagnóstico oncológico. Aquí igual les enlistamos los factores de riesgo que ya se mencionaron, y para efectos de nuestro paciente identificamos dos factores de riesgo que presentó. El hecho de que es un paciente masculino y un paciente que ya cursaba con una infección por VIH. Ahora bien, a nuestro paciente se le administra una preinducción con metrotexate. La terapia inicial y la intensidad del tratamiento para cada paciente se va a basar en el subtipo y en la etapa de la enfermedad. En las anteriores diapositivas vimos que el paciente ya contaba con progresión hacia colon, hacia riñón y hacia hueso. Aquí el metrotexate se utiliza, el principal objetivo de iniciar con metrotexate es para disminuir la carga tumoral en el paciente y así disminuir el riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral tras la administración del tratamiento con preinducción y para posteriormente evitar una falla renal de difícil reversión. El metrotexate ejerce su efecto quimioterapéutico al contrarrestar el ácido fólico y competir con las células cancerosas, lo que causa la deficiencia de ácido fólico en las células y produce la muerte, es decir, la sensibilización de las células. Me parece que por ahora lo que se utiliza son esteroides a dosis altas para hacer la sensibilización. Recordemos que el paciente, de acuerdo a las características que se nos ha presentado, se está clasificando como un paciente con alto riesgo. Bien, ya les hablamos sobre la preinducción y les hablamos un poquito sobre el síndrome del lisis tumoral. Pero, ¿qué es el síndrome del lisis tumoral? Se considera como una urgencia endocrina y metabólica. Es importante mencionar que esta puede ocurrir de dos maneras,
ya sea de manera espontánea o por destrucción celular neoplásica ocasionada justamente por los tratamientos oncológicos y por ende se considera de alto riesgo. Por ello, el mejor recurso terapéutico siempre es la prevención. El síndrome de lisis tumoral se origina por la súbita liberación de elementos intracelulares con la destrucción del tumor y las manifestaciones clínicas aparecen al exceder la capacidad renal de excreción de varios iones. Algunos de estos iones o cationes son potasio, calcio, magnesio y fósforo, y pues obviamente la subsecuente elevación de concentraciones séricas de estos elementos. Además, el síndrome de lisis tumoral es un fenómeno secundario a la muerte de la célula neoplásica como resultado de la quimioterapia. Generalmente, pues esta es agresiva en los pacientes y provoca subsecuente también trastorno hidroelectrolítico. Falla renal también puede generar daño hepático y alteraciones funcionales tanto cardíacas como respiratorias. Bien, ahora para tomar en cuenta el tratamiento que se le administró al paciente, se tomarán en cuenta las guías de NCCN, que son guías detalladas para la práctica oncológica, en el cual pues principalmente nos muestran como algoritmos en donde de acuerdo al estadio que se encuentra nuestro paciente es el camino que vamos a seguir. En este caso pues fue un paciente con estadio 4 y nos menciona que se debe administrar R-CHOP en 6 ciclos. También nos manda algunas otras consideraciones. Nos manda también algoritmos si es que el paciente no responde o llega a responder, cuál es el camino que debemos seguir. Bien, en la guía, de acuerdo a lo que la guía nos mencionaba, al estadio que en el paciente se encontraba, se lleva el tratamiento con R-CHOP. En este cuadro pues se desglosa bien a grosso modo que es R-CHOP, en el cual encontramos que, R es de rituximab, en el cual recordemos que el rituximab es un anticuerpo monoclonal de murino humano que al unirse a la CD20 media la lisis de las células B. Se tiene la recomendación de que sea una dosis de 375 miligramos sobre metro cuadrado y se va de acuerdo a de las reacciones de hipersensibilidad que el paciente llegue a mostrar, se va a administrar a la velocidad de infusión. Tenemos que también de la C de ciclofosfamida, en el cual este es un profármaco que se activa en el hígado por el citocromo P450, actúa como un agente alquilante, inhibiendo la síntesis de ADN y ARN y también las proteínas. Se encuentra en recomendaciones de dosis de 750 miligramos sobre metro cuadrado y tanto es compatible tanto en solución salina como en dextrosa y se recomienda administrar aproximadamente en 30 minutos. En cuanto a la H de R-CHOP, es conocida como hidroxidaunorubicina o mejor conocida como doxorubicina. Este pues va a actuar principalmente durante todas las fases del ciclo celular, pero en específico sobre la fase S. Se recomienda dar en una dosis de 50 miligramos sobre metro cuadrado intravenoso, también es compatible en solución salina y en solución dextrosa, y este se recomienda administrar en un bolo de aproximadamente de 3 a 5 minutos. La O se conoce principalmente por el nombre comercial que es Oncovin, pero pues el principio activo es vincristina, en el cual va a actuar sobre la inhibición de la formación de los microtúbulos en el uso mitótico, lo que va a generar la interrupción de la división celular en la metafase. Se recomienda una dosis de 1.4 miligramos sobre metro cuadrado. Sin embargo, aquí hay que hacer la observación que se recomienda no sobrepasar los 2 miligramos de dosis. También es compatible en solución salina, dextrosa y se recomienda pasar aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y la P, que es de prednisona, en el cual va a actuar principalmente actúa mediante la inhibición de la infiltración de los leucocitos en los lugares inflamados y la interferencia de los mediadores de inflamación. Pero también la prednisona, a esta dosis, que es de 100 miligramos, la recomendada, se llama como dosis citotóxicas. La administración es oral y se recomienda que sea 30 minutos antes de la quimioterapia el primer día y posteriormente los 5 días es cada 24 horas.
En el tratamiento de RECHOP también hay recomendaciones específicas para nuestro paciente en el orden que debe de administrarse, el tratamiento de soporte que debe tener el paciente. Recordemos que un tratamiento de soporte es aquel que tiene como objetivo mejorar los síntomas a través de un cuidado activo, es decir, vamos a tratar de evitar la emesis, por ejemplo. En el caso específico de RECHOP para nuestro paciente, se recomienda primeramente administrar el tratamiento de la premedicación, que es paracetamol, difedrinamina e hidrocortisona, intravenoso en dosis únicas, y se recomienda administrar de 30 a 60 minutos antes de iniciar el rituximab. El rituximab, recordemos que va a ser administrado de acuerdo a cómo va reaccionando el paciente y a la velocidad de infusión. Eh, Posteriormente se recomienda, bueno, en específico a nuestro paciente, se tomaron en cuenta también las guías MAX. En estas guías MAX se te da la recomendación de acuerdo a qué riesgo de emesis puede presentar tu paciente, de acuerdo a las características que tenga y de acuerdo al tratamiento que se le está indicando. En el caso específico de nuestro paciente, presentó un riesgo emético aproximadamente entre el 90 a mayor al 90%, en el cual, de acuerdo a esas guías, la más recomendable era utilizar un fosfaprepitan, perdón, que es un antagonista selectivo de los receptores de las sustancias NK1, así como un dancetrón, que igual es un antagonista selectivo de la 5-HT3 y dexametasona. Recordemos que también para administrar la ciclofosfamida siempre se recomienda tener totalmente hidratación en el paciente. Posteriormente, al iniciar posterior a la administración de la ciclofosfamida, se recomienda ya la administración de doxorubicina, que igualmente se administra en un bolo, como lo vimos anteriormente, y la vincristina, que también se administra en bono aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y bueno, ya con el análisis del tratamiento que recibió nuestro paciente y el caso y las características, identificamos pues algunos problemas relacionados con la medicación. En este caso, los más importantes fueron la omisión de la profilaxis para el síndrome de lisis tumoral, el uso del alopurinol, el cual pues sabemos que es ayuda a la hiperuricemia que presenta en estos casos los pacientes, y también la omisión de medicación de soporte para ya el tratamiento del R-CHOP, en este caso pues el uso de profilaxis antimicrobiana. Usualmente se tiende a dar lo que es el Bactrim, lo que es el trimethoprim con sulfametoxazol, y también el uso de factores estimulantes de colonias, lo que pues igual, ¿no? Ahí es donde podemos ingerir como farmacéuticos en este tipo de omisiones de medicamentos. Y pues para esto también como farmacéuticos pues vemos, ¿no? Y sabemos lo que son las recomendaciones que podemos dar de los medicamentos y los tratamientos. En este caso, por ejemplo, para el tratamiento de la hiperinducción que se dio con el metotrexato, se recomienda lo que es mantener la hiperhidratación con un flujo urinario superior a los 60 mililitros por hora. También se puede hacer uso de medicamentos como el alopurinol, como para la hiperuricemia en este caso. También el uso de bicarbonato de sodio y de furosemida, ¿no? Para promover la uresis en nuestro paciente. En cuanto a las recomendaciones para el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, pues vimos que nuestro paciente era un paciente de alto riesgo, lo cual pues para este tipo de pacientes, ya sea de riesgo intermedio o alto, pues se recomienda monitorizar lo que es el peso y signos vitales, darle seguimiento a estos parámetros para saber cómo va la evolución de nuestro paciente, cómo se encuentra, también lo que son los electrolitos séricos, los niveles de electrolitos, lo que es la deshidrogenasa láctica, la DHL, el examen general de orina, el EGO, y lo que es la creatinina también, los niveles de creatinina. Se recomienda mantener o más bien vigilar estos niveles para saber cómo va evolucionando nuestro paciente. Obviamente también lo que es la hiperhidratación, esta solamente se da con solución salina y no se recomienda adicionar electrolitos, en este caso principalmente lo que es el potasio. Y pues obviamente, ¿no? Ayudar a la uresis, forzarla con diuréticos, apoyándose de diuréticos como lo es el manitol y la furosemida. También en este caso, pues sabemos, ¿no? Que es lo que en el síndrome de lisis tumoral se da lo que es la hiperuricemia,
que son altos niveles de ácido úrico, y pues obviamente esto puede provocar problemas. En este caso, pues se recomienda el uso de aropurinol, el cual nos va a ayudar a disminuir estos niveles. Este medicamento igual se ajusta o en el caso del paciente, pues se necesita ajustar de acuerdo a la función renal que presenta. Y también existen otros medicamentos para esto, como la rasburicasa, que es igual un agente urolítico, el cual ayuda a transformar el ácido úrico en alantoína para pues obviamente su eliminación más fácil mediante la orina. Otro problema también de importancia en el síndrome de lisis tumoral es la hiperfosfatemia. En este caso, pues igual se recomienda lo que es suspender todo tipo de soluciones que tengan fosfato o fósforo. También en la dieta, si se puede disminuir el consumo de alimentos que contengan fósforo, y pues si es necesario se puede utilizar algún medicamento, fármaco que sea quelante, ¿no? Con el fosfato. Un ejemplo es el cebelamero, el que se puede dar para ayudar a la hiperfosfatemia. En cuanto a las recomendaciones o las consideraciones que se tienen que tener para el tratamiento con R-CHOP son varias, ya que vemos que, pues, como lo mencionamos, el R-CHOP pues sí constituye un tratamiento de varios medicamentos. Entonces, pues sí hay que tener varias consideraciones, ya sea en específico de alguno o de varios, ¿no? En conjunto. Por ejemplo, lo que es la hidratación. Sabemos que el paciente, más bien el tratamiento lleva ciclofosfamida, y pues se requiere mantener, como en los demás, lo que es la hidratación adecuada. Se recomienda que sea de 2 a 3 litros por día, y obviamente promover la orina, que el paciente esté orinando con frecuencia para reducir todo esto, el riesgo de que presente alguna cistitis hemorrágica. Sabemos que esta es una reacción adversa frecuente de la ciclofosfamida si no se controla lo que es la hidratación y pues la orina, ¿no? También está lo que está el riesgo de mesis, como lo mencionaba mi compañera Jennifer. Este tratamiento pues se le considera un tratamiento moderado, que tiene un riesgo moderado de mesis, que va del 30 al 90%. Esto pues de acuerdo a que no todos los medicamentos que tienen el tratamiento tienen un alto riesgo de mesis. Los que principalmente tienen es la ciclofosfamida y la doxorubicina, son las que hacen que el riesgo sea moderado. Sin embargo, el rituximab y la vincristina tienen un riesgo menor, pero aún así se considera que con los otros dos, la ciclofosfamida y la doxorubicina, pues es alto, ¿no? Entonces aquí también tener en consideración todo la profilaxis antiemética para el paciente. También para este tratamiento en específico también se tiene que considerar lo que es la profilaxis para las reacciones de hipersensibilidad en la infusión, principalmente en el rituximab. Sabemos que pues al ser un anticuerpo monoclonal, pues y más que viene de origen murino, pues sí tiene alto riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad. En este caso se recomienda pues premedicar, ya lo había mencionado, paracetamol y difenhidramina, y también se puede o no apoyar de un bloqueador H2, y estos se dan usualmente a 30 minutos antes de la primera y la segunda dosis como recomendación. En posteriores ciclos a lo mejor ya no puede ser tan necesario el uso de alguna premedicación para este tipo de reacciones, pero pues siempre tenerlo monitoreado en esta parte, estar al pendiente de este tipo de reacciones. También hay que tener en cuenta lo que son las propiedades vesicantes o irritantes de los medicamentos. En este tratamiento pues tenemos lo que es la doxorubicina y la vincristina. Se sabe que son vesicantes, entonces pues igual, ¿no? Aquí mantener o evitar que se vaya a dar una extravasación. En este caso pues, principalmente con pues las compañeras de enfermería se recomienda que pues siempre tener esa comunicación en cuanto al tiempo de infusión de los medicamentos, que la dilución sea la correcta para evitar este tipo de medicamentos, y siempre tenerlos, ¿no? En consideración, que pueden presentar algún problema si se administran incorrectamente. Otra de las cosas que hay que tener en consideración pues es la profilaxis antimicrobiana o de infecciones. Sabemos que como todo tratamiento oncológico, pues siempre va a haber un riesgo de presentar infección. En este caso, pues este tipo de tratamiento tiene un riesgo de neutropenia febril que va del 10 al 20%, y pues ya como les había comentado, se recomienda ya sea utilizar
medicamentos antibióticos como el timetoprim con sulfametoxazol, es el que casi siempre se utiliza, a veces también para Pneumocystis jirovecii, también estos pacientes tienen alto riesgo de llegar a infectarse de este tipo de microorganismos, y pues también el uso de factores estimulantes de colonias como el filgastrim y sus diferentes formas pegiladas, pues para ayudar, ¿no?, a la recuperación del conteo celular del paciente. Pues sabemos que igual esto se considera de forma individual y pues igual depende de cómo esté el paciente, ¿no? Pero se recomienda que sea mayor en pacientes que tienen alto riesgo, que tengan alguna neutropenia ya existente, que la enfermedad ya esté en un estadio más avanzado, o que el paciente mismo se encuentre en cuanto a su funcionalidad pues ya un poco más deficiente, y pues también, ¿no?, en pacientes geriátricos ya mayores de 65 años pues ya requieren todavía más cuidado. En cuanto al ajuste de dosis de acuerdo a su función renal o hepática, pues si tenemos algunos medicamentos que requieren ajustarse de acuerdo a esto, a cómo se presente. En el caso de si llega a presentar disfunción hepática, pues se recomienda ajustar dosis iniciales de la ciclofosfamida, la doxorubicina y vincristina, pues para no perjudicar o no exacerbar más esta disfunción. Y para el caso de la disfunción renal, pues está lo que es la ciclofosfamida, igual hay que tener en consideración los niveles de creatinina o si se puede niveles de cistatina para saber realmente la tasa de filtración y si se requiere o no un ajuste de dosis de la ciclofosfamida. Hay que considerar también en este tratamiento la detección de hepatitis, principalmente por el uso de rituximab. Siempre hay que someter a los pacientes a pruebas de detección del virus de hepatitis B y C. Y pues igual, ¿no? Si se da positivo, hay que comenzar en inmediato la profilaxis antiviral para que pues disminuya la carga y se pueda iniciar la dosis de rituximab. En cuanto al monitoreo cardíaco, también hay que tenerlo en consideración, ya que se utiliza en este esquema la doxorubicina y pues sabemos que este medicamento tiende a provocar cardiotoxicidad de acuerdo a las dosis, entonces siempre se tiene que evaluar lo que es la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si son mayores al 50% la FEBI, pues no hay un problema y se puede administrar la doxorubicina sin ningún problema, pero si tenemos la FEBI en una función menor al 50%, pues se puede considerar que se ajuste la dosis inicial, y está contraindicado el uso de rituximab en pacientes que tengan una FEBI menor al 30%. Entonces siempre tener en consideración este parámetro para ver si se requiere ajuste o si incluso no se puede administrar. También hay que ver lo que es la neurotoxicidad. En el caso de vincristina sabemos que esta, después de su uso cierto tiempo, puede llegar a provocar lo que es este tipo de problemas, principalmente en cuanto al estreñimiento y pues ya en casos muy graves llegar a ilio paralítico. También aquí podemos recomendar el uso profiláctico de medicamentos que van contra el estreñimiento, sabiendo que tiene vincristina nuestro paciente. Y pues también está lo que es la protección gástrica. Se recomienda el uso de inhibidores de bomba de protones debido a que pues va a haber cierta agresividad a nivel gástrico, entonces pues para ayudar un poco aquí al estómago del paciente a que no se vea tan afectado. También aquí se recomienda el uso de colutorios o iniciar con colutorios porque pues sabemos que hay alta probabilidad de presentar mucositis, como muchos de los tratamientos oncológicos, puede presentar mucositis, entonces se recomienda iniciar desde antes para ayudarle al paciente a este tipo de molestias. Y bueno, en cuanto al monitoreo que se debe de dar ya cuando está el tratamiento del paciente, pues se recomienda siempre tener o hacer la biometría hemática, principalmente o preferentemente semanal, para ver cómo va evolucionando, cómo están los conteos de las células para ver si se requiere algún ajuste de dosis o cambiar poder parar el esquema o seguir como va, ¿no? Sin ningún problema. También hay que tener en cuenta lo que es el nadir de este tipo de tratamientos. Sabemos que pues va a llegar hasta una mielosupresión y pues aquí hay que tener cuidado, hay que tener más precaución en el paciente, y pues se puede ayudar del uso de factor estimulante de colonias pues para empezar a ayudar
recuperar ese conteo de células del paciente, y poco a poco vaya recuperándose. También hay que tener en cuenta lo que es la evaluación de todo el panel metabólico básico, principalmente creatinina y electrolitos, pues obviamente esto nos va a ayudar para saber si requiere algún ajuste de dosis renal o cómo se puede, si necesita seguir cómo está el esquema. También lo que es la función hepática, para ver, se recomienda antes de cada ciclo para tomar las medidas pertinentes, ya sea ajuste de dosis o ningún cambio. Lo mismo que les comentaba, seguir evaluando lo que es la FEBI. Esta sí requiere seguir evaluando periódicamente, debido pues a que sabemos que la doxorubicina se va acumulando, tienen ciertos rangos de dosis acumuladas para considerar cardiotoxicidad, entonces pues siempre tener en cuenta, ¿no?, el monitoreo de la FEBI usando doxorubicina. Y igual, ¿no?, los pacientes que sean portadores de hepatitis B o C, pues igual seguirlos monitoreando y ver y corroborar mediante laboratorio si la infección está activa, para pues tomar las medidas pertinentes con terapia antiviral, y si no, pues si está activa, pues se necesitará interrumpir el uso de rituximab, debido a que pues aquí hay problemas con este medicamento en pacientes que tengan este tipo de virus. Y pues está, ¿no?, lo que es lo que en este caso del paciente pues no se presentó la profilaxis con el allopurinol, debido al alto riesgo de presentar el síndrome de lisis tumoral, para ayudar a la hiperuricemia en nuestro paciente. Y pues igual lo que es toda esta parte de la gastrolesividad por el uso de estos medicamentos, de este tratamiento, pues se recomienda, ¿no?, el usar estos medicamentos que nos ayuden a proteger más a nivel gástrico. Y bueno, en cuanto a ya la evaluación después del caso, de ver qué problemas relacionados con la medicación se presentaron, cómo nosotros como farmacéuticos podemos ingerir, pues hay varias cosas. Digo, hay que tener en cuenta que pues el papel del farmacéutico es cada vez más importante. Nosotros mismos vamos a ir, ¿cómo decirlo?, lo que vamos sabiendo pues es apoyar, ¿no?, al mismo personal de salud en lo que sabemos. A veces se nos considera que somos los expertos en medicamentos, entonces pues nosotros sabemos ciertas cosas que muchas veces los demás compañeros profesionales de la salud no saben, y lo cual pues va a ayudar, ¿no?, a la terapia de este tipo de pacientes, principalmente con los pacientes con cáncer. Pues obviamente nosotros la formación que nos dan, en este caso, por ejemplo, la especialidad, todavía nos ayudó más a ampliar nuestros conocimientos de esta variedad, diferentes conocimientos, ampliarlos, conocer más. Esto nos ayuda a nosotros como farmacéuticos a todavía pues promover más, en este caso, pues, por ejemplo, ¿no?, la educación al mismo paciente. Si se puede incluso llegar a ayudar en esta parte de las órdenes de las quimioterapias, a veces ajuste de dosis, en cómo se deben de diluir, cómo se deben los tiempos a veces de administración. También igual, ¿no?, controlar esta parte de los eventos adversos. Nosotros sabemos, como ahorita con nuestro paciente, el alto riesgo de síndrome de lisis tumoral, se puede ver que no tenía esa profilaxis, entonces ahí nosotros sabemos que se va a presentar ciertas reacciones. Nosotros ya podemos advertir, ¿no?, al médico de cómo actuar, qué se necesita, a lo mejor de que no tiene un medicamento, y cómo poder prevenir este tipo de reacciones, ¿no? Obviamente también sabemos que pues toda esta parte de las interacciones entre los mismos medicamentos, qué medicamentos se deben de evitar a lo mejor con ciertos regímenes quimioterapéuticos, y con las mismas enfermedades, ¿no?, cuáles sí nos pueden ayudar, cuáles no, y pues obviamente, ¿no?, estar en apoyo con todo este equipo de salud. Como les mencionaba, pues entre lo principal que se puede dar como farmacéutico a este tipo de pacientes, pues es toda esta parte de las náuseas, el vómito, qué tipo a lo mejor de profilaxis antiemética se puede dar, el control del dolor, las escalas que se pueden utilizar, cuáles son mejores analgésicos que otros. También en cuanto al estreñimiento y la diarrea, todo tipo de medicamentos que
que nos ayuden en este tipo de afecciones, cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Cómo se deben de utilizar para evitar a lo mejor alguna interacción, también en cuanto a la anemia, la anticoagulación y los mismos tratamientos antiinfecciosos, pues podemos ingerir, ¿no? En toda esta parte, pero pues igual, ¿no? Hay que seguir estudiando y, bueno, en este caso, pues la especialidad nos ayudó, nos ha ayudado mucho, porque pues sí son cosas que se ven en el día al día y obviamente pues es igual, ¿no? Seguir estudiando y prepararnos para este tipo de problemas, pero vemos que sí se puede, ¿no? El farmacéutico sí tenemos la capacidad de poder ayudar a estos pacientes y pues en conjunto con los demás profesionales, hacerlo de la mejor manera. Y pues eso sería todo lo que tenemos presentado. No sé si tengan preguntas o dudas, no sé, esperemos poder resolverlas. ¿Puedes ver la pregunta del chat, por favor, Didier? La primera pregunta, Didier, es si se cotejaron las interacciones entre el tratamiento antirretroviral y el tratamiento con R-CHOP. Sí se consideraron, bueno, sí se corrieron las interacciones y en este caso me parece que no se encontraron algunas que afectaran al tratamiento oncológico. Sí, realmente no existieron interacciones de importancia, por lo cual no se tomó para una sesión pues de poquito tiempo, digamos, y para hacer como más énfasis en el tratamiento oncológico más que en el tratamiento para VIH, pues realmente no se mencionaron, pero sí se hizo la revisión y realmente no existen interacciones de riesgo alto que puedan afectar al tratamiento, ¿no? La siguiente Hay para otra reducir pregunta. Ajá. el riesgo de cistitis hemorrágica, ¿es suficiente la hidratación o es recomendable el uso de mesna desde un inicio? Aquí, como tal, vamos a tener dos medicamentos que son de la misma familia, digamos, ciclofosfamida e ifosfamida, ¿no? ¿Y alguno quiere ayudarnos de ustedes, chicos? ¿Cuál era el de mayor riesgo? La ifosfamida, ¿no? Porque sabemos que la ciclofosfamida es el profármaco. Entonces, bueno, ahí lo que recuerdo es que de acuerdo a la dosis puede o no utilizarse el mesna. Entonces, creo que incluso todavía con la ciclofosfamida no es tan necesario el uso de mesna. Pues creo que aquí en este caso la hiperhidratación, bueno, la hidratación es creo que más que suficiente. Sí, claro. Hay otros esquemas que sí tienen ciclofosfamida durante varios días y a pesar de que no son dosis tan elevadas como en este caso del R-CHOP, porque digo, para todas las enfermedades hemato-oncológicas los medicamentos siempre son a dosis altas, ¿no? Y en este caso no es necesario como tal, Noé, o bueno, no se considera necesario el uso de mesna como profilaxis para cistitis hemorrágica en el uso de ciclofosfamida y más bien en algunos esquemas o en los esquemas que sí tienen ifosfamida, que es un medicamento que presenta mayor riesgo de presentar este efecto adverso, sí se utiliza como tal el mesna así como que de a fuercitas, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? La doxorubicina. Primero está la de, que ya se había comentado en el temario pasado, pero me puede indicar por qué se administra primero el rituximab que los otros medicamentos. Aquí primero se va a administrar el rituximab debido a lo que se mencionaba de la probabilidad de, bueno, para empezar porque es un anticuerpo y después por la probabilidad de presentar reacciones de infusión. Entonces, por eso, como mencionaba Jennifer,
Es importante que se vaya administrando de acuerdo a cómo el paciente va reaccionando en cuanto a esas reacciones. Sí, realmente es casi, y eso te pido apoyo, Sandy, porque, bueno, más bien para que no estemos como en el canal, hasta donde se ha revisado, la mayoría de los anticuerpos monoclonales se recomiendan administrar o generalmente se administran al inicio de los esquemas de quimioterapia o previo a la quimioterapia, ¿no? Y esto es justo con la intención de dar un seguimiento y una vigilancia de las reacciones o posibles reacciones de hipersensibilidad que puede presentar el paciente, ¿no? Si nosotros tenemos a un paciente que tiene una quimioterapia previa administrada y justo después administramos un anticuerpo monoclonal, podemos tener un mayor riesgo de generar digamos, el paciente está sensibilizado ya con otros medicamentos y posterior le das un medicamento que puede generar una reacción de hipersensibilidad por su propia naturaleza, entonces generalmente se da más por la seguridad del paciente. Sí, para asegurar también la correcta distribución del anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Y había una pregunta sobre la dilución. Sí, existe riesgo de extravasación, pero realmente a la doxorubicina le va mejor en cuanto a estabilidad a concentraciones mayores, o sea, volúmenes menores, ¿no? Menos volumen. Si la superficie corporal del paciente fuera de 2, se podría seguir diluyendo en 50, o bien sí podríamos llegar a un volumen de 250 mililitros. O sea, no pasa nada realmente, pero es mejor tener un volumen, como por decir, controlable, ¿no? Un volumen menor de 500 en este caso, mucho menor, para también no sobrecargar de líquidos al paciente. Pero sí, a la doxorubicina, si ustedes se van a la página de stabilis.org, por ejemplo, van a encontrar concentraciones, bueno, altas concentraciones del fármaco con mayor estabilidad. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, aquí es súper importante, están nuestras colegas de enfermería. No sé si alguien quiera. Pero muy bien. Dice que en su experiencia como enfermera, los pacientes han presentado reacción adversa con rituximab de marca Sandoz. Bueno, es independiente, pero si están representando esta, hay que hacer el reporte de reacción adversa, ¿no? De sospecha de RAM. Porque Claro. así, bueno, no sé, Lu, si quieres decir algo. No, adelante, termina. Sí, sí. Es importante, acuérdense que los biosimilares, si bien tienen un perfil de toxicidad que depende del mecanismo de acción, y es importante que se realicen los reportes a farmacovigilancia. Pero realmente tanto el líder de marca también presenta, es de los que más presenta toxicidad, bueno, reacciones relacionadas a la infusión, y es por el mecanismo de acción en sí. Recuerden que, bueno, no sé si alguien de ustedes nos quiera decir, pero al final de cuentas lo que van a hacer es una lisis celular prácticamente masiva, ¿no? De los linfocitos y una desgranulación, bueno, una liberación al espacio extracelular de todos los componentes que que traen las células. Entonces, por eso es la reacción relacionada con la infusión. Y entonces lo importante es que se hagan estos registros, que se hagan estas premedicaciones, que se controle la velocidad de infusión. Recuerden que no debe rebasar 400 miligramos por hora. Y bueno, pues es vigilar, ¿no? Muy bien. Algo que quiero agregar ahí para Azucena
Lo que mencionas de que los pacientes presentan reacción adversa con rituximab de la marca como tal, como lo menciona Sandy, a veces es independiente. El paciente, creo que sí sería bueno que se haga la notificación porque justo si está pasando más con esta marca, entonces pues puede ser algo ahí como un problema ya más asociado a la formulación que con el principio activo, ¿no? Pero en sí el rituximab como tal es uno de los anticuerpos monoclonales que tiene mayor riesgo de presentar reacciones infusionales o reacciones de hipersensibilidad en el paciente, porque o sea, por su propia naturaleza. Los anticuerpos monoclonales, como hemos visto, están clasificados con base en la naturaleza, pueden estar clasificados de esta manera, y es con base en qué cantidad de parte murina o parte de ratón tiene este anticuerpo monoclonal, ¿no? Y el rituximab es meramente murino, ¿no? Entonces, mientras más cantidad o más parte de murina tenga el anticuerpo monoclonal, más riesgo va a haber de presentar una reacción de hipersensibilidad. Es por esto que rituximab se considera uno de los anticuerpos con mayor riesgo y por eso se tienen que utilizar premedicaciones como un antipirético, como un antihistamínico y generalmente se utiliza asociado a un esteroide con la intención de que el medicamento no presente esta reacción en el paciente. Y también la velocidad de infusión es súper importante, que ya lo mencionaba Sandy. En los pacientes que reciben su primer ciclo con rituximab, generalmente se inicia una infusión, a una tasa de infusión muy bajita y van aumentando con base en la respuesta y la tolerabilidad del paciente. ¿Vale? Y bueno, ahí si presenta la reacción, definitivamente la infusión se tiene que detener. Se hacen, se utilizan medicamentos que otra vez utilizamos otro esteroide, utilizamos otra dosis de esteroide, utilizamos otra dosis de antihistamínico, con la intención de que disminuyamos esta reacción y se reinicia la infusión. Si por algún motivo el paciente vuelve a presentarlo, entonces ahí generalmente el tratamiento ya no se vuelve a administrar. Listo. Influye en la eficacia del tratamiento a cambiar la doxorubicina por otra antraciclina. Aquí, pues realmente no lo hemos visto tanto, pero en algunas ocasiones llegan a haber desabastos, que cómo nos han hecho esos desabastos, ¿verdad, Sandy? Sí. Pero la verdad es que yo personalmente no he revisado esquemas de R-CHOP con otra antraciclina. O sea, no lo he revisado, no he revisado el porcentaje de efectividad que tiene o que tendría otro esquema. Ahí sí desconozco. El doctor Gómez, no sé, ahí lo voy a incluir. No sé si lo ha visto en su práctica clínica. Pero al menos en el hospital no me ha tocado, entonces eso sí te lo desconozco, Víctor. Pues recordemos que los ensayos clínicos se hicieron pues con doxorubicina y lo reportado está con eso. Sí cambia el perfil de toxicidad de una antraciclina a otra, pero en cuanto a efectividad, pues realmente en este esquema no podemos afirmar nada porque seguramente, bueno, quizá habría que buscar si hay algún artículo, ¿verdad? Pero que nosotros sepamos, no, ¿no? Entonces, Sí, sí, fíjate que nosotros no hemos utilizado para CHOP en particular alguna alternativa de antracíclico, ¿eh? En leucemia sí utilizamos la doxo, la ida, pero en general para CHOP idealmente preferimos la doxorubicina tal cual es el esquema original. exacto. Sí, porque pues la eficacia no está evaluada y pues no Así tenemos, es. ¿no? No tenemos ensayos clínicos que comparen y que demuestren que sea mejor, ¿eh? Sí. Ahora, un comentario, perdón, soy Enrique Gómez, ¿cómo están? Buenas noches, Ay, la verdad, doctor, un privilegio gracias. escucharlos y muchas gracias, ha estado sensacional, estoy realmente, pues aprovechando muchísimo, pero me gustaría mucho compartirles algunas cosas que yo quisiera comentarles de manera muy breve. Fíjense que cuando yo estaba de estudiante, el esquema CHOP era la base de los tratamientos de linfoma. Y ocurrió
que después de un tiempo, pues prácticamente cuando yo estaba de residente, pues resulta que en toda la época de los 80s, 90s, pues resulta que hubo cerca de unos 40 protocolos diferentes de quimioterapia. Estaba el Promacecitabom, el BIM, en fin, hubo una combinación impresionante. Y lo interesante es que para los 90s mediados, a partir de que apareció el rituximab, pues el tiempo de más o menos una década demostró que los resultados con el CHOP pues eran aproximadamente del 50% y los resultados con todos los otros esquemas, que era complicadísimos aprendérselos, pero me tocó aprendérmelos en el examen de consejo, pues resulta de que tenían la misma situación y era que eran mucho más tóxicos, producían más hospitalizaciones, más toxicidad y la sobrevida libre de enfermedad prácticamente era equivalente. Entonces, ¿qué aprendimos? Pues que ese tratamiento con CHOP de los 70s, pues resulta que era excelente y cuando se agregó el rituximab, pues el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque los resultados aumentaron a cerca del 80%. Y entonces esto realmente pues condicionó tanto así que de los 90s, 2000, 2010 y hoy, 2020, pues resulta que R-CHOP sigue siendo el gold standard del tratamiento de los linfomas, específicamente de estirpe B, lo cual, pues fíjense bien qué interesante, ¿no? Entonces, esta reflexión quisiera compartírsela y no sé, me gustaría muchísimo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo adicional en relación con lo que presentaron, porque realmente ha sido extraordinario. Creo que tenemos una última pregunta. Adelante, sí, adelante, por favor, sigan ustedes, adelante. Gracias, doctor. Sí, justo, gracias por la información. Es justo lo que veíamos también, que a través de los años no ha ido cambiando, o sea, persiste, ¿no? Un tratamiento que ha sido efectivo y que los efectos adversos han sido hasta cierto punto bien tolerados en los pacientes, no tanto como otros esquemas, nos hace persistir con este esquema. Bueno, continuamos con los esquemas. Esta pregunta de la doxorubicina. Menciona que la dilución es en 50 mililitros, pero si lo hacen en 250 mililitros, ¿se tiene el mismo resultado? Creo que eso, como tal, Sandy ya lo había comentado, la parte de la estabilidad de una mezcla va a depender justo de las condiciones en las que se encuentra el principio activo. Y en este caso, al tener una concentración mayor con doxorubicina, generalmente suele hacer que la mezcla dure más tiempo siendo estable, ¿no? O sea, podemos tener más tiempo de estabilidad de la mezcla por ejemplo, 7 días, ¿no? O 5 días, o 2 días, o 24 horas, con una concentración de 50 mililitros, en 50 mililitros, o con una dilución a 250 podríamos reducir el tiempo de estabilidad. Sin embargo, en la eficacia o en la efectividad del medicamento como tal, no hay un impacto como clínico en el paciente, ¿no? O sea, si están decidiendo diluirlo en 250 mililitros, siempre y cuando sea estable a esa concentración, el medicamento puede administrarse de esa manera, ¿no? Muy bien. Sí, no hay mayor problema en cuanto a resultado clínico, no tenemos ningún problema. Muy bien. ¿Y vas a compartir algo, Lu? Bueno, que es compartido por el doctor Creo Gómez, que ¿verdad? todavía hay preguntas, perdón. Ok. La parte bueno, mencionan que si se puede utilizar doxorubicina liposomal en el esquema R-CHOP. Híjole. Acuérdense que la doxorubicina liposomal que está en México, hasta donde yo me quedé el año pasado, ya no es pegilada. Entonces, se podría utilizar siempre y cuando no se conserven las mismas dosis, pero realmente yo desconozco cómo se calcula la dosis, doctor. O sea, no podemos dar la misma dosis de pegilada que el de la normal, porque intoxicaríamos lógicamente a nuestro paciente. Entonces, me parece que es como un 30% o 50%, pero estaría yo mintiéndoles porque no me acuerdo. Simplemente recordar que la que tenemos disponible en México es pegilada y entonces
el pegilado que va a hacer es una liberación controlada y o prolongada más bien del medicamento, y entonces podríamos dañar al paciente si damos la misma dosis. Su experiencia, doctor, yo he visto que sí lo han llegado a hacer, pero no recuerdo la dosis, cómo se calcula. Sí, aquí lo interesante es que recuerden qué es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos intensidad de dosis en breves espacios. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo un medicamento como la doxorubicina liposomal, que va a tener una vida media prolongada, entonces lo que yo voy a tener es una citopenia y una mielodepresión más prolongada y aumento la toxicidad y no puedo dar intensidad de dosis. Recuerden que el objetivo del tratamiento depende de la combinación de los fármacos. Cada uno tiene una acción. Y lo que se ha perfeccionado del protocolo de R-CHOP es realmente acortar los tiempos de infusión. Entonces, haz de cuenta que lo que nosotros hacemos es que el convencional es cada 28 días. Y lo que nosotros estamos haciendo es buscar aplicarlo cada 21 días. Y hay protocolos en donde se está aplicando el medicamento cada 14 días. Y lo que se ha observado es que la intensidad de dosis del R-CHOP con la doxorubicina convencional pues nos permite que la toxicidad hematológica no sea tan prolongada y por lo tanto yo pueda continuar con ese esquema de resultado. Entonces, no tendría una justificación basado en evidencia y sobre todo los resultados de sobrevida a largo plazo, que son sobrevidas prolongadas del 80% a más de 5 años, pues utilizar un medicamento que lo que yo haría sería aumentar el periodo de mielodepresión y no podría utilizar los otros 4 medicamentos hasta que no se recuperara de la aplasia. Y tal vez me obligaría a utilizar más citocinas para poder mejorar la situación. Y bueno, pues yo creo que eso no está demostrado que tenga alguna ventaja, porque la doxorubicina no es como que lo que ha hecho el resultado más eficiente. Lo que ha hecho el resultado más eficiente es el rituximab, es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que presentan los linfocitos B. Ese sería mi comentario, ¿eh? No sé si... No, está muy bien porque está justo haciendo mención de la parte del el tiempo, también hay que considerar el tiempo de eliminación, ¿no? Del fármaco. No queremos que el medicamento se mantenga ahí por tanto tiempo. Queremos que haga su efecto y se elimine, Y ¿no? desaparezca. Entonces, justamente una doxorubicina liposomal que está teniendo un tiempo de vida media, hasta donde yo conozco, mayor que una doxorubicina normal, probablemente nos va justo a hacer más evidentes los efectos adversos que no queremos en un paciente de este tipo, ¿no? Muy bien. Ay, bueno, también el costo, quién sabe, ¿no? O sea, si ya nos vamos como a la parte de la industria, menos de que fuera un desabasto, creo que no sería algo que se recomendaría. Estaba yo viendo hice yo un ejercicio de farmacoeconomía con el R-CHOP y esto lo hice porque algunos de mis pacientes no podían tener acceso, a pesar de tener linfoma y de células B y en buen estado, muchos pacientes no alcanzó su presupuesto para hacer el tratamiento en medio privado. Y estamos hablando que lo convencional del R-CHOP, los 6 ciclos, entre 6 y 8 ciclos, estaba alrededor de 600,000 pesos. Sabiendo que obviamente el rituximab es el medicamento más caro. Si yo le meto la doxorubicina, voy a tener más mielodepresión, más tiempo para recuperación y los costos pues, se me van a ir muchísimo más y no se ha demostrado que tengan alguna ventaja en la eficacia del protocolo en particular, ¿no? Porque finalmente la idea es acortar los tiempos en donde aplico el R-CHOP. Vuelvo a repetir, la idea sería, lo ideal en algunos grupos es ir a cada 14 días de aplicación, que es muy difícil, porque siempre la mielodepresión más o menos requiere 3 semanas para la recuperación. Es el R-CHOP 21, el que más se utiliza en forma práctica, es seguro, es ambulatorio, o sea, no hay tanta toxicidad realmente, es muy, muy noble, vamos. No sé si pudiera compartir la pantalla, a ver si es posible. Quisiera, la verdad es que muchas gracias porque ha sido muy interesante. A mí me tocó sufrir algo de este caso y la verdad es que es un aprendizaje continuo. Les voy a compartir, no sé si
¿Cómo ven ahorita? Sí, ya Algunos se de ve. algunos de los puntos interesantes que se ven. No sé si están viendo toda la pantalla o Sí, Hay que ponerle presentación, ¿no? Ajá, sí. para que se A ver, vea déjame. solo uno. A ver si ya está toda la pantalla. Quisiera comenzar porque realmente, bueno, lo que ustedes dijeron, ningún punto que agregar, ¿eh? Muy bien, la verdad, muchas gracias. Pero quisiera explicarles un poquito del contexto, de lo ya vivido, y obviamente siempre uno aprende de la reflexión de lo que pasó, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un linfoma no Hodgkin, pero como ustedes muy bien lo dijeron, está asociado a VIH. De tal manera que ya en las clínicas, en las guías NCCN y en la mayor parte de las clasificaciones, pues bueno, es una variante particular. Y entonces, obviamente, cuando yo tengo esta situación, les voy a decir cuál es mi primera reacción. ¿Dónde está el infectólogo y dónde está el farmacólogo? Help, porque estamos hablando que es un manejo demasiado complicado. Ahora, fíjense bien cómo empezó el problema. Entonces, así llega el problema con una masa abdominal impresionante. Vean ustedes que tenemos esta afección al riñón, impresionante. Y entonces, y tenemos esta situación, adicionalmente, que está tomado, tiene una hepatomegalia impresionante, y obviamente, pues está tomado el retroperitoneo, y pues la masa está, obviamente, pues comprimiendo. Aquí más o menos parecía que es una persona demasiado desnutrida, caquéctica, porque llegó con los dos problemas. La actividad profusa del VIH, que antes no se conocía, sífilis, y adicionalmente la actividad del linfoma, y además con una oclusión intestinal. Entonces, este es un corte pequeño de lo que es la masa tumoral, y aquí nosotros tenemos un problema. Tenemos una alta masa tumoral que de alguna manera está comprimiendo el intestino y que de alguna manera está produciendo infiltración a tejido renal. Y entonces aquí la pregunta, pues era si el daño renal se debe a lisis tumoral o es simplemente efecto de la compresión del tumor, ¿no? Y entonces aquí, pues la primera impresión es, bueno, pues tenemos que dar un tratamiento citorreductor, no quimiosensibilizante, y de alguna manera desde los 70 se está utilizando el metrotexate, y lo que tuvimos que hacer es un metrotexate en dosis muy bajitas, con el objeto de evitar que el intestino pues no se necrosara y que este tumor pues no produjera alguna lesión que nos condicionara un evento quirúrgico abdominal, una ruptura, y por lo tanto que hubiera algún problema. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Dar metrotexate en dosis mínimas, generalmente se daban 200 miligramos, aquí si no mal recuerdo le di 50, y después a la semana le di otros 50, si ustedes vieron, estaba con 4 de creatinina, y después conforme bajó el tumor, pues resulta que ya estaba la creatinina normal, lo cual me implicaba que básicamente era la obstrucción o la compresión del tumor al riñón lo que estaba condicionando el problema. Y una vez que se logró reducir, entonces empezamos ahora, ya que le puse la quimio, en 24, 48 horas empezamos con todas las medidas para disminuir o prevenir el síndrome de lisis tumoral. Entonces, sí le pusimos la hiperhidratación, sí le pusimos el alopurinol, y pues nos funcionó porque finalmente el paciente pues logró mejorar. Y luego tuvimos un problema, con tanta actividad tumoral, con tanta actividad del VIH, con tanta actividad de la sífilis, pues ¿qué hago? Entonces lo que decidimos hacer fue iniciar con un primer ciclo de RCHOP, tal como ustedes lo revisaron, ¿no? Pero obviamente, ¿qué hice con el RCHOP? Pues en dosis ajustadas al estado nutricional del paciente y al estado orgánico. Entonces, generalmente, yo creo que para complementar la información, nosotros hablamos de, pues el paciente estaba en una desnutrición grado 3 y el paciente obviamente es un paciente vulnerable y frágil. Y entonces aquí nos vemos en un dilema porque por un lado tengo un tumor muy agresivo, ¿no? Pero por otro lado, tengo a un paciente demasiado vulnerable como para que yo le dé un tratamiento demasiado intenso. Entonces, de hecho, cuando uno tocaba el abdomen, pues era pues una masa impresionante, ¿no? Era una masa dura
que sobresalía totalmente el abdomen. Y toda la actividad era básicamente a nivel abdominal. Entonces, esto pues hace que nosotros tengamos que hacer en la parte práctica, adicional a la parte farmacológica, pues tener que hacer algunos o muchos ajustes que probablemente estos están más dados a la experiencia y de alguna manera a ubicarse a la condición del paciente y a veces sí uno hace modificaciones en función de la condición particular del enfermo, ¿no? Eran algunos de los puntos que yo quería presentarles a ustedes, pues, ¿no? Para comentar pues la relevancia de esta parte de toma de decisiones que es tan compleja, ¿no? Pero obviamente, sí, nosotros en el momento en que llegó, pues incluso me comentaba con el infectólogo, ¿qué hacemos primero? Le damos tratamiento para el VIH que está hiperactivo, o lo que hacemos es, pues darle tratamiento de quimioterapia, y lo que le dije, mira, pues vamos a darle, este, primero el retroviral, me tuve que esperar 24, 48 horas, luego dosis altas de penicilina para la sífilis, y luego de ahí, pues bueno, vamos ahora con dosis muy bajitas de metrotexate, el 50% de la dosis, porque para mí el problema era oclusivo, no era lisis tumoral, porque finalmente el problema era la masa tumoral que era impresionante. Y le dije, mira, le voy a dar dosis bajitas y si me aguanta, pues si no tenemos toxicidad, después empiezo a prevenir síndrome de lisis tumoral y después me voy a complementar la dosis de reducción de la masa tumoral, ¿no? Y después pues ajusto el tratamiento, no le puedo dar pues un esquema mucho más agresivo, porque obviamente las condiciones de fragilidad nutricional, de albúmina del paciente, la paciente creo que traía una albúmina de 1.5, no recuerdo la verdad el dato porque no tengo Alzheimer, pero ya tiene muchos años que vi al paciente, creo que andaba en 1.5, y luego la otra cosa, pues él no quería pues decir que tenía la enfermedad, no quería aceptar como que se viera todo este problema de, pero obviamente la situación pues en muchos sentidos fue muy compleja y obviamente pues la parte práctica pues nos enseña a tener que buscar maneras de solución diferentes a esta situación, ¿no? Y bueno, pues era lo que yo les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, porque realmente creo que hicieron una muy buena revisión, una muy buena presentación. Y la parte, pues yo aprendí de la parte de detalles farmacológicos, ¿no? De las secuencias y todo. Obviamente cuando yo utilizo, generalmente yo lo que hago es mirar la reserva medular. O sea, hay muchos pacientes que yo no le aplico factor estimulante de colonias como de rutina. Porque si tengo un paciente que está por lo demás saludable, pues a lo mejor tolera el R-CHOP21 sin necesidad de utilizar las citocinas. Si yo veo que el paciente sí tiene baja reserva medular, pues generalmente sí. Y eso lo puedes ver con la infiltración que hay a la médula ósea, ¿no? O sea, pero bueno, obviamente, pues sí hay protocolos, pero a veces pues nos orientamos un poquito a la experiencia y a la parte de la clínica. Y esto nos permite pues tener que hacer cambios o modificaciones a protocolo. Aquí una parte de reflexión siempre interesante es, bueno, ¿cuál es el estado nutricional? Porque la dosis que yo utilice de fármacos pues va a tener que viajar junto con la albúmina, ¿no? Si no mal recuerdo, su distribución pues va a agarrarse de la proteína y obviamente esto va a impactar sobre los diferentes órganos. Y este paciente, conforme pasaron los días, afortunadamente no nos dio falla hepática, falla renal, falla a ningún otro nivel. Entonces, pues esto quiere decir que razonablemente lo logramos sacar en esta primera etapa que yo pensé que era mortal en una probabilidad arriba del 30%, ¿no? Por la cantidad de tumor con la que llegó. Y sí hubo mucho debate porque, pues bueno, cuando uno lee el libro, pues el libro dice A, B, C, D hay que hacer, ¿no? Y hubo discusiones con los residentes. Hay que utilizar A, B, C, D, ¿no? Y así todo el mundo. Pero pues en el momento en que ves otras variables muy particulares del caso, entonces ya te obligas a reflexionar y te obligas a ser un poco más paciente, ¿no? El control de la infección por VIH prácticamente se logró 2 meses después. Entonces, comentábamos con Lu, ¿no? Ya después de ese tiempo, pues bueno, ahora sí vámonos a un EPOCH, ¿no? O sea, una dosis, pero ya lo mejoramos un poquito, obviamente nutrición parenteral, o sea, o suplementos nutricionales, ya que mejoraste la condición para realmente poder erradicar el tumor.
Y también hay otra cosa que aquí siempre hay incertidumbre, ¿no? Estos pacientes también pueden a veces presentarse como el paciente que tiene linfoma asociado a VIH, puede ser como una variante de Burkitt, puede haber un linfoma primario del sistema nervioso central, o puede haber otras variables de linfoma o a veces hasta linfoma plasmablástico. Entonces siempre queda como que, bueno, ¿cuál es la variable y cuál va a ser el comportamiento de estos pacientes, ¿no? Y sabiendo que mientras tenga la actividad del VIH, pues va a ser muy complicado el manejo por infecciones oportunistas. Tuvimos muchas complicaciones infecciosas. Lo único que le alcanzamos a dar, bueno, obviamente su tratamiento fue el Bactrim y tenemos una incertidumbre, no sé ustedes ahorita qué ha pasado, pero bueno, nosotros hicimos un trabajo, no sé si te acuerdas, Sandy, del uso profiláctico en trasplante de quinolonas. Y ay, qué decepción, ¿no? Creo que fue el trabajo incluso de tesis de la doctora Neme, en donde encontramos que más o menos, sí, más o menos el 60% de los pacientes, de los pacientes resulta que tenían resistencia. Había resistencia a quinolonas en el 60% de los pacientes que trasplantábamos. Entonces, lo único que decíamos era utilizar ese fármaco y después teníamos multiresistencia. Entonces, como que ha sido ya una práctica de los trasplantólogos y de los que usamos quimioterapia en dosis muy altas, utilizar antibióticos de entrada profilácticos, ¿no? O sea, hay escuelas que lo hacen, pero sí debe uno ser muy cuidadoso. Y ahorita post-COVID yo estoy impresionado porque la cantidad de resistencia se ha elevado impresionantemente en los hospitales, ¿eh? Porque todo el mundo, pues, generalmente ha dado, pues, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, antipalúdicos, todo lo que ustedes quieran. Medicamentos de veterinaria que yo ni sabía que existían, pues ya se han utilizado también para COVID. Entonces, pues esto ha creado realmente problemas de resistencia y hemos perdido pacientes conociendo la bacteria, conociendo perfectamente bien todo el antibiograma y con todos los estudios, pues los pacientes no responden a los antibióticos habituales, ¿no? Entonces también ahí a veces hay que ubicar mucho en relación a la condición que uno vive en el hospital en particular, la pertinencia o no del uso de los diferentes antibióticos, ¿no? Yo cada día estoy más preocupado porque sí, tenemos laboratorios muy buenos, tenemos diagnósticos perfectos, pero a veces nos gana la resistencia conociendo todos los detalles. Y no ha sido un caso, han sido ya muchos los que me han tocado. No sé si alguien de los participantes, sobre todo los que presentaron el caso, quieran hacer alguna reflexión, algún comentario. La verdad es que muchas gracias, lo presentaron excelente. Obviamente pues, ustedes no tienen toda la información, pero sí vale la pena que ustedes vean en el contexto real cómo a veces uno sí puede llegar a salirse un poquito de los patrones ideales, pues en función de la condición muy particular, y esta es parte de la vida real que también tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? Y sí, comentario, ¿eh? Cuando yo tengo un paciente con linfoma, lo que les dije al principio, yo creo que no se les olvide, cuando tengo un paciente con linfoma asociado a VIH, la primera interconsulta es con el farmacólogo y con el infectólogo, porque el tratamiento tiene que ser conjunto y tiene que ser perfectamente bien, porque lo que ustedes dijeron, la probabilidad de interacciones es altísima. O de infecciones oportunistas, pues no se diga. Entonces, pues bienvenida a los comentarios. Perdón que ya abusé del tiempo de la palabra, pero perdón, Lu, ¿eh? No, al contrario, yo quería hacer una aclaración también ahorita, porque justo ya terminamos como la sesión. Nada más le preguntaba a alguien, Alfredo Abrego, que si el paciente tenía apego al tratamiento de VIH previo a esto, porque menciona que él cree o que dio a entender que el paciente al no aceptar su enfermedad no tomaba el tratamiento. No, lo que no aceptaba era que fuera socialmente reconocida la enfermedad. Él quería recibir los tratamientos, o sea, cuando él llegó, él dijo, no digas nunca que tengo SIDA, pero dame los antirretrovirales y dame el tratamiento de quimioterapia. Pero fue de manera, o sea, no había problemas de apego ni a problemas, porque él lo que quería era no tener como esa etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo cual pues se respetó en su momento, ¿no? Pero, o sea, no hubo de que el paciente no, de hecho el paciente no se sabía con VIH. O sea, en el momento en que llegó, pues yo dentro de la rutina dije, seguramente pues esta actividad tumoral tan intensa, pues debe estar asociada con algún otro problema y es parte del protocolo hacer VIH.
hacer perfil de hepatitis, todo, y ahí fue cuando apareció. Qué Y ahí duro pues para fue cuando el paciente. empezamos. Sí, sí, bueno. Gracias, doctor. La aclaración que tenía, porque justo lo platicábamos con Sandy, al ser casos que se exponen o que se ponen para los alumnos de la especialidad y con cuestión de fines educativos, pues se han hecho modificaciones, algunas pequeñas modificaciones en los tratamientos para que ellos puedan identificar los problemas relacionados a la medicación, ¿no? Y aquí el objetivo de la sesión era hacer un énfasis en la importancia que tiene el realizar una revisión correcta de los tratamientos que se están indicando a los pacientes, los ajustes que se tienen que considerar y, de ser posible, hacer como esas recomendaciones a los médicos, pero también la parte de los medicamentos de soporte. Eso es como algo que en algunas ocasiones, y creo que el doctor Gómez, sé que no lo digo porque está aquí, pero el doctor Gómez es muy ordenado. Es un doctor que se levanta, no sé, creo que a las 4 de la mañana todos los días y llega al hospital a las 6 y hace la revisión de todas las indicaciones de sus pacientes y hace como las modificaciones que tiene que hacer, ¿no? Se le dan recomendaciones y sin problema las acepta cuando son posibles, porque hay muchas ocasiones que la clínica del paciente que justamente solo los médicos conocen 100%, no permite esos cambios, ¿no? Pero cuando sí son permisibles, entonces el doctor es muy amable y siempre nos ayuda con los ajustes y los cambios, pero justo el objetivo de esta sesión era hacer una como evidencia de que este tipo de esquemas, sobre todo los esquemas para los pacientes hemato-oncológicos, requieren medicamentos de soporte que son imprescindibles para la buena evolución del paciente, ¿no? Entonces, en pacientes de alto riesgo para presentar un síndrome de lisis tumoral, que como lo menciona ahorita el doctor, probablemente no estaba relacionado realmente a un síndrome, sino a una oclusión, pero al final el paciente es un paciente de linfoma de células grandes B, es un paciente que se considera de alto riesgo, pues entonces tenemos que considerar esa profilaxis cuando iniciamos un tratamiento, o incluso el paciente lo puede generar de manera espontánea, ¿no? Entonces creo que esta parte de hacer una revisión y un monitoreo adecuado de un paciente que tiene tanto riesgo de presentar este tipo de problemas o de urgencia oncológica, es algo que como farmacéuticos y creo que también, o sea, enfermería, tenemos aquí personal de la salud de diferentes áreas, pero podemos lograr entre todos hacer un monitoreo que nos permita llevar de manera más segura y optimizar la terapia del paciente con la finalidad de mantener esta seguridad, ¿no? O sea, lo repito, del paciente, ¿no? Entonces, justo coincidió que el paciente era un paciente conocido del doctor y quería aclararlo justo para que no fuera como en algún punto lo hizo mal, porque claro que no, pero son revisiones que se hacen con la finalidad de hacer esta parte más educativa, ¿no? No, fíjate que aclaro, la verdad es que la forma en que lo presentaron es excelente. O sea, sí, aquí lo interesante es precisamente, bueno, darles alguna oportunidad también de ver cómo en ciertas condiciones te tienes que desapegar un poquito de algún protocolo, ¿no? Porque no tengo ningún comentario, porque hicieron lo correcto. O sea, la forma de la presentación fue excelente. O sea, no hay ninguna corrección de cómo se tiene que manejar síndrome de lisis tumoral, la premedicación. Yo creo que estuvo perfecta, ¿eh? Yo creo que está perfectamente bien documentado y de hecho ahí no tengo ninguna sugerencia o recomendación. Más bien era como que ubicar que en cierto momento pues las cosas pueden ser distintas y obviamente pues tenemos que tomar decisiones un poco diferentes. Y bueno, esta experiencia también a veces es válida porque una cosa es el mundo de los ensayos clínicos controlados y otra cosa es el mundo de la medicina real, ¿no? Y yo creo que eso sí es importante que lo tengamos todos en cuenta, ¿no? Enfermeras, médicos, farmacéuticos, porque obviamente así pues ya podemos saber que algunos casos se van a salir de la media o de los parámetros habituales, ¿no? Muchas gracias. Y estuvo genial porque justo decíamos, ¿por qué le habrá dado metotrexato? Seguramente tenía una voluminosa, que fue lo que estábamos teorizando, ¿verdad? Seguro tenía Sí, una porque no hay enfermedad documentación. voluminosa
y no le quiso dar de lleno pero pues ya ver las imágenes era más que evidente que no podíamos llegar y darle el esquema tal cual si no hubiese sido un mega síndrome del éxito tumoral, ¿no? Lo Sí, hubiéramos notado. si yo le doy quimio convencional, lo mato, o sea, Sí, le doy la puntilla, ¿no? Y la otra cosa que probablemente se hubiera perforado. O sea, a veces sí, nosotros tenemos necrosis de la cantidad de tumor, sobre todo a nivel intestinal, y esto nos rompe. Se rompe el intestino y haces una sepsis y no hay manera de revertirla. Entonces, la verdad es que estas complicaciones son manejo con pinzas. Pero a veces sí tenemos, o sea, yo creo que todos estamos muy ubicados hacia el síndrome de lisis tumoral, pero cuando un tumor tiene tanto volumen, él más o menos tenía como 28 centímetros de tumor. Entonces tenía que darse cuenta que era un embarazo como de 9 meses en una persona de 50 y algo de kilos. En el momento en que llegó, entonces realmente era impresionante. O sea, el abdomen protruía de una manera tremenda y era tan duro que pues parecía que iba a romperse, ¿no? Entonces sí, obviamente, pues esto nos obliga en el mundo real, pues a tomar diferentes caminos y ahora sí que pues usar de la experiencia de lo antiguito, que a mí me sigue todavía sorprendiendo porque a pesar de los nuevos fármacos, pues los medicamentos antiguitos bien manejados nos sacan de muchos problemas, ¿eh? Justo, doctor, no sé si le puedo hacer, Sandy, ¿puedo hacer una pregunta más? Ya que está aquí el sí, doctor. Este, sí. una rapidísima. Justo estábamos haciendo la revisión del metotrexate para preinducción a dosis bajitas y realmente no hay algo que establezca qué dosis, qué frecuencia, en qué momento lo administras. E incluso lo que llegamos a encontrar es el uso de esteroide, ¿no? De esteroide previo a iniciar un R-CHOP. El siguiente paso de usar esteroide es usar un CHOP sin el rituximab en el primer ciclo y posteriormente ya soltar el rituximab, ¿no? Es como que el orden que hemos visto cuando se ha llegado a hacer una preinducción en algunos pacientes, pero como tal el metotrexate nunca lo habíamos visto en una preinducción, entonces justo usted ahorita que menciona, pues hacemos uso de medicamentos Es de los 70s. antiguitos ¿Qué crees que sí, Lu? sirve, ¿no? Y La, funciona. la sesión de apertura, los que estuvieron, recuerdan que una de nuestras pacientes mencionó que le dieron una prequimio. Y yo, ¿pero por qué dices prequimio? Pero ella tenía un linfoma intestinal y yo le dije, seguramente te lo dieron para citorreducir y luego ya te dieron creo que nomás le dieron el CHOP, doc, porque pues estaba en un hospital público, no le dieron el R. Y yo, ay, me preocupa tanto, pero le dieron metotrexato como preinducción Sí, y no se sabía utiliza las dosis, ¿no? sí, fíjate que son 200 miligramos por metro cuadrado. Y Ok, obviamente hay mucho debate en si se debe o no se debe de utilizar, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Y de hecho en este paciente no utilicé los 200, te digo, utilicé 50, porque obviamente la idea era hacer como una reducción mínima programada, ¿no? Y pues dije, escalada. aquí va a estar 3 semanas, 4 semanas, pues bueno, lo voy bajando pues día con día y ya en el momento en que me haga lisis, pues bueno, empiezo a prevenir otras cosas, ¿no? O sea, pero sí se llega a ocupar. Ahorita acaba de salir en el Blood Advance un artículo en donde están dando R-CHOP y al día 14 están dando metrotexate en dosis altas. Pero la discusión está en si vale la pena utilizar el metrotexate como dosis de profilaxis al sistema nervioso central o si puede fortalecer el resultado del R-CHOP en tumores que son de estos doble hit o triple hit. O sea, que son pacientes que habitualmente tienen un tumor resistente, como de hecho este chico tenía doble hit, entonces fue tumor resistente. Estuvo bien 6 meses y recayó después al sistema nervioso central, pero tremendo, ¿eh? Sin ninguna posibilidad de ayudarlo, a pesar de radioterapia y quimioterapia intratecal. Entonces sí son enfermedades demasiado agresivas y ahí es la pregunta, ¿dónde podemos utilizar el metrotexate, no? Y te mando el artículo, Lu, con todo gusto, de este Gracias, artículo del doctor. que están utilizando el metotrexate dosis intermedias, pero sigue la discusión de si se debe o no se debe de utilizar. Ahora, bien manejado, aquí algunos de los profesores antiguitos, de mis maestros, más viejitos que yo, lo que decían, utiliza el medicamento siempre y cuando lo sepas usar. Claro. Entonces, les quise iniciar con el CHOP, porque cuando yo era estudiante, lo que se veía en el centro médico era, y en todos los servicios de quimio era CHOP.
Y después a mí me tocó en los 80s y principios de los 90s el Promacecitabom, el M-Vacod, etcétera. Había, les digo, más de 40 protocolos, ¿no? Y en la prueba del tiempo, todos desaparecieron. El R-CHOEP, nada más le agregaron el etopósido y todos los demás realmente casi desaparecieron y siguió el R-CHOP. O sea, nada más el rituximab fue el único que dio la ventaja. Menos toxicidad, iguales resultados o mejores resultados con rituximab y sobrevida libre de enfermedad. Y tanto así que lleva 4 décadas como gold standard. Entonces, o sea, el punto es que no todos los medicamentos forzosamente pasan de tiempo. Ahora, algunas preguntas que yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a lo que vi de las preguntas de los chicos. Bueno, no sé, yo, Azucena por ahí creo que la vi. Pero fíjense que lo que yo estoy documentando ahorita es que hay muchos medicamentos que no son de las marcas de patente y que por lo tanto tienen menos, la famosa farmacovigilancia de falta de efectos terapéuticos. O sea, hay falla terapéutica. De hecho, ya llevo como 5 o 6 reportes en el hospital de falla terapéutica. Y estoy, pues, o sea, leucemias que son refractarias a los esquemas convencionales o sea, precisamente porque hay una cantidad de medicamentos que pues ni la marca conoce uno, ¿no? Algunos son de origen hindú, no tenemos ninguna especificación, no hay datos de ensayos clínicos, simplemente viene como el fármaco de quimioterapia X. Y ese es un problema que nosotros vamos a tener que ver. Y lo que ustedes comentaban, ¿no? Siempre hay que hacer el registro de los medicamentos que tienen falla terapéutica, porque finalmente es un evento adverso, sobre lo esperado, ¿no? Sobre lo que está ya revisado en la bibliografía, ¿no? Sí, muy bien, doctor. Pues sí, siempre hay que hacer todos los reportes, tanto como bien usted dice, de falla terapéutica como de toxicidad. Y para elegir los biosimilares o los genéricos, se tiene que utilizar aquellos medicamentos que hayan tenido ensayos clínicos o que haya estado aprobado por agencias, por ejemplo, europeas. O sea, o que tengan una muy buena, muy buen dossier, ¿no? Del medicamento, como para poderlo tener. Y bueno, a veces no hay más que ese y hay que usarlo, pero todo hay que reportarse. Pero yo considero que tanto el de marca como el de no marca, porque a veces traemos el efecto nocebo y pensamos que porque no es de marca también no va a funcionar o va a ser más tóxico. Siempre hay que tratar de ser imparciales para que podamos registrar si vamos a registrar todas las reacciones relacionadas a la infusión, pues tanto el líder como el otro las tenemos que registrar y solo así podríamos saber en tasa, pues realmente cuál es el que está ocasionando pues el problema, ¿no? Pero bueno, creo que el tiempo se nos está acabando. No sé si nuestros ponentes tengan alguna reflexión final o algún comentario. Así en 1 minuto cada quien, yo creo. Por favor. Pues antes que nada, gracias por la invitación, maestra Sandy. Fue un reto poder presentar este caso. Y bueno, pues nada más volver a destacar la importancia del equipo multidisciplinario en todo este trabajo, ¿no? Y de todo, y bueno, también me agradó que pudiéramos mostrar todo lo que aprendimos en la especialidad y pues en nuestra última materia. Excelente, muchas gracias por estar. Jenny, gracias, Denise. Jenny. Bueno, pues igual, de igual manera agradecer a todos los que nos escucharon y a usted principalmente y a la maestra Lu que, bueno, al menos nos enseñaron bastante, les he aprendido bastante y el estar aquí creo que fue un agasajo por todos los comentarios que hicieron y aparte la aportación del doctor, creo que un agasajo, ahorita escucharlo me gustó mucho, agradecerles y pues creo que solo eso. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Didier. Pues igual que mis compañeras, agradecer, ¿no? Les agradecemos igual que nos hayan invitado, que nos hayan considerado, digo, no sé, como decía, pues para presumirnos, pero creo que
pues aún así nos falta mucho, ¿no? Como decía, pues solo es una pequeña introducción a lo que es la oncología, pero pues hay que seguir estudiando, pero pues sí, agradecer lo que nos enseñaron en la especialidad, pues sí, sí ha servido mucho, y pues igual, ¿no? Los comentarios, el aporte del doctor, para complementar, pues sí es de mucha ayuda y muy interesante. Pues sí, pues muchas gracias, Lu, por ayudarnos a coordinar la sesión, estar preparándome con ellos. Y bueno, pues una gran compañera y he aprendido mucho de ti. Muchas gracias. Es mutuo. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar y a los chicos por prepararse tanto, porque sí sufrieron. Gracias, Pues, doctor. muchas gracias, doctor Gómez, y gracias a No, al todos por estar contrario, aquí. gracias. Y bueno, pues sí, tuve problemas técnicos para iniciar el en vivo, no sé qué pasó, pero lo averiguaremos y pues como todos los asociados tendrán la sesión en sus correos y posteriormente en YouTube. Pero como se mostraron datos de paciente, creo que no lo vamos a subir a redes. Así que, por favor, los vamos a dejar en sus correos, para mantener la confidencialidad del paciente, o a ver cómo borramos el nombre, doctor. Voy a ver si puedo hacer algún truco ahí, si me ayudan a hacer un truco para, para quitar, porque por ahí se nos fue un dato, pero pues les agradeceremos la confidencialidad de, de los datos presentados aquí, fue con fines académicos. Y la siguiente sesión, pues no se la pierdan porque es de oncopediatría, porque el 15 de febrero es como día de la lucha contra el cáncer infantil. Entonces, la sesión es un poco antes, creo que es el 8, pero bueno, decidimos hacerla de oncopediatría, como casi cada año tenemos alguna sesión de oncopediatría. Y bueno, va a estar un oncólogo pediatra hablándonos de las leucemias linfoblásticas agudas en niños, que es todo si linfoma es complicado, pues la leucemia de niños también, ¿verdad? Entonces, pues aquí estaremos y muchas gracias por acompañarnos, doctor Gómez. Gracias por su invaluable apoyo, su enseñanza. Y bueno, chicos, saben que estamos orgullosos de ustedes y pues les deseamos mucho éxito en su carrera y en su profesión. Síganla desarrollando como fueron de estudiantes, ¿verdad? Ojalá que así sean de trabajadores. Entonces, eh, estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, así como todos los miembros de AMEPO, siempre también es un orgullo que pues tan tarde aquí estén al pie del cañón estudiando, dándole y pues los queremos mucho. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chau. Saquen su foto, Lu. O chicos, saquen su foto.